José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Quisiéramos preguntarle su reacción sobre esta decisión de la Suprema Corte de respaldar básicamente la medida implementada por el presidente Biden de cancelar el programa Quédate en México. Bueno, es un primer paso. La Suprema Corte lo que ha manifestado es que no procede en razón de lo que manifiesta la propia ley de migración tradicional. Pero hay dos procedimientos. Una es que el propio presidente Biden tome la decisión determinante de aplicarlo de inmediato o esperar que regrese a los tribunales en Texas, que es donde se inició el procedimiento. El fiscal de Texas manifestó que se iban a informar y a seguir un procedimiento alterno. Hay una posición muy enérgica de los republicanos de no terminar con el MPP. Lo grave para el caso nuestro, del lado mexicano, es que hasta la fecha de que empezó en enero 19 a la fecha, hay más de 1.500 expedientes de migrantes MPPs que fueron secuestrados, mujeres violadas, niños abusados, extorsión. Es decir, se generó muchísimo delito en contra de los MPP del lado mexicano por falta de apoyo y por falta también de los propios Estados Unidos, que debieron haber financiado la estancia de esta población y no dejarla en las calles. Yo entiendo que México no tuvo otra opción por razones políticas, económicas, pero la gente pagó las consecuencias. El gobierno mexicano tiene la facultad plena de negarse, lo que no sería lo mejor, porque entonces tendrían que regresar a la gente de Centroamérica a sus países de origen, imagínate. Yo creo que debe haber un acuerdo incluso con los mismos gobiernos de Centroamérica de cómo apoyar a esta población. Hay que recordar que son 70,000 los expedientes abiertos por MPPs. Y Biden lo que prometió fue resolver a partir de que la Corte decida, en un lapso de 6 meses, resolver los casos. Se están resolviendo en 1 año, 2 años. Es decir, hay muchos asuntos burocráticos, legales, pero al final de cuentas la gente es la que sufre las consecuencias, y estamos hablando de una mayoría de familias. Es decir, esta migración última que de MPP salieron por la violencia en Centroamérica, no solo por el trabajo, principalmente por la violencia. En muchísimas entrevistas que hicimos a MPPs, yo puedo afirmar, la mayoría de la gente dejó empleos, dejó pequeños negocios, tiendas, venta, taxistas, pero salieron por cobro de piso, por amenazas, por el secuestro de las pandillas maras salvatruchas de jóvenes para incorporarlos a la fuerza a los grupos delincuenciales. Eso aterroriza a las familias, por eso salieron en esas caravanas. Ahora lo que esperemos es que se resuelva rápido en estos días, qué es lo que va a hacer el presidente Biden. Tiene estas dos opciones: o decide abrir ya la frontera para los MPPs de inmediato, o espera que los tribunales de Texas resuelvan el asunto. Tenemos vigente todavía y se acaba de extender el título 42. ¿Cómo se concilia esto? Significa, acabamos de ver que a la gente la siguen rechazando en el puerto de entrada ahorita. Esa es una situación compleja, porque yo creo que las autoridades mexicanas deberían de supervisar muy bien a quién están deportando. A mí me consta que de la gente que trajeron de Texas venía mucho contagio. Albergues que aquí se contagiaron de la pandemia venían de Texas, y eso me consta. Y en ese sentido no podemos pagar las consecuencias de algo que ellos están haciendo. Si están deportando por el título 42 y lo siguen haciendo, yo creo que en la frontera persona que viene contagiada no debe entrar. Ellos deben hacerse responsables de este asunto. En ese sentido creo que el Instituto Nacional de Migración debe rápidamente tomar decisiones en ese sentido, pero no podemos pagar las consecuencias de algo que no tenemos culpa. ¿Con esta decisión cambiaría algo en la frontera mientras sigue el título 42? No, yo creo que el sufrimiento de la gente ahí está. Siguen llegando más migrantes, están organizándose caravanas en el sur. Yo creo que el fenómeno migratorio como tal, tratándose de personas en vulnerabilidad, ahí está presente. Hay distintas calidades de migrantes: los MPP, los 42, los recién llegados, los deportados, etcétera. Pero el conjunto de todos ellos es un drama que tenemos que tomar nota y ayudar en lo que se pueda. ¿Hay algún pronunciamiento que el gobierno mexicano pudiera hacer en este momento con este entorno y tras el terrible acontecimiento de Texas con la muerte de 52 migrantes? Pues yo creo
que lo más prudente es que se unan los 4 gobiernos, Honduras, Salvador, Guatemala y México, para negociar de manera conjunta con los Estados Unidos un trato distinto a la situación migratoria. Son los países que aportan más del 60% de toda la migración. Yo sé que y aquí llegan de 50, 60 distintas nacionalidades, pero la inmensa mayoría son de Centroamérica y México. Entonces los gobiernos tienen la responsabilidad, hay una propuesta de hace muchos años, incluso el doctor Bustamante hablaba de esto, decir, son los gobiernos más afectados los que deben generar una política de trato con los Estados Unidos en cuanto a la situación migratoria. Porque en este momento, siempre lo hay, pero en este momento hay 11 millones de empleos vacantes en Estados Unidos. Hay necesidad de mano de obra en agricultura, servicios, comercio, industria. Y está el H2A y el H2B, que son las visas para entrar a trabajar en campo y en servicios. Pero los gobiernos no están en la negociación de ese tipo de asuntos. Yo creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad como país que provoca esta migración. Es una situación de muchísimos años que han sacado los recursos naturales de aquellos países y no hay una correspondencia en términos de migración. Sin embargo, también debo recordar, los Estados Unidos le venden a estos 4 países más de 550,000 millones de dólares en los últimos 2 años, que es la cifra que tengo en la mente. Ni Europa consume eso, ni Europa. El resto de América Latina menos. Es decir, Estados Unidos tiene un enorme beneficio viendo como consumidores de sus productos y mercancías a México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que las mercancías pasan libremente por las fronteras, pero las gentes no, los trabajadores no, las familias no. Tiene que haber una mesa de negociación muy seria, muy enérgica de los 4 países con Estados Unidos. Y ahora que va el presidente López Obrador a Estados Unidos, yo creo que debe llevar en el tema esta situación. Hay una necesidad de trabajo norteamericana y acá tenemos la gente que está deseosa de ir a trabajar y que no entra en las condiciones como lo que sucedió ahora en Texas, arriesgan la vida, muchos de ellos, cuando deberían de entrar por procedimientos legales. El MPP se basa en la parte del tercer país seguro, o sea, tiene cierta lógica, porque si viene un guatemalteco huyendo de la violencia, amenazado, perseguido, y pasa por México, que es un país distinto a donde tiene el problema, para llegar a Estados Unidos, esta norma establece, si ya estabas en México en condiciones de seguridad, ¿por qué venir hasta acá? El primer país de paso es el que le da la seguridad a la persona y debería de quedarse ahí. Por eso el MPP se aplica. Es decir, te detienen guatemaltecos, salvadoreños, Estados Unidos, alegando que peligra su vida en su país de origen. Sí, pero tú pasaste por México y México te permitió. Entonces México tiene que recibirte y esperar tu turno para el MPP. Esa es la lógica jurídica que se aplica en términos de que cuando ya estás fuera del peligro, el primer país que pisas ahí es el que tiene la principal oportunidad de permanecer. La decisión podría cambiar, por ejemplo, este afán que se ha estado viendo de la desesperación de la gente de cruzar de manera ilegal. Sí, aunque yo agregaría que mucha gente sí ha pasado de manera ilegal, sobre todo los haitianos. Ellos, muchísimos ya cruzaron de una manera o de otra, por playas, por los cerros, incluso por la línea de manera ilegal. Yo creo que eso ha permitido que Tijuana no se sature, si no sería una población extraordinariamente grande. Ahorita en los albergues hay unos 5,000 y otros tantos en las calles. Es decir, pero si no se hubiesen cruzado muchos de ellos tendríamos 20, 25,000. Es decir, hay una población migrante permanente que está llegando y más los deportados. De tal manera que lo que urge es una coordinación de sociedad y gobierno para atender a esta población. Lo que estamos reclamando es que a los albergues se les apoye con pago de servicios, agua, luz, gas, que es lo que utilizan más para atender a los migrantes, sobre todo familias. Estoy atendiendo casos de Madre Asunta que le llegó un aviso de embargo a la propiedad por deuda de agua, imagínate. Ya estamos resolviendo eso, pero yo creo que quien debe hacerse cargo de la manutención de los migrantes es recurso público.
¿podría esta decisión atraer a más gente a la frontera con la esperanza de poder No, cruzar? la gente llega básicamente por causas muy identificadas en su lugar de origen. Ya decía yo, muchísima de la gente que estaba en el campamento tenía empleos en sus países de origen, pero la amenaza, la persecución, el cobro de piso, el reclutamiento forzado de jóvenes obliga a las familias a salir. Es decir, no es que Tijuana sea atractivo de por sí para ellos y por eso vienen, no. Nadie abandona su comunidad, su familia, su lugar de origen por gusto o por placer, no. Es por una verdadera necesidad y a veces hasta la vida está de por medio.